vamos a comenzar nuestro encuentro. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde. Vamos a conversar esta tarde sobre el tema fe y política y cuál es nuestra opción presidencial enfrentado a la coyuntura política del Chile de hoy y enfrentado a la situación muy clara de dos candidatos, Boris y Kast. Y para eso, para ese tema hemos invitado a reflexionar a la obispa Isani Brunsch, que es obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y además es pastora de la Iglesia del Buen Samaritano. Y hemos invitado a reflexionar a la pastora Jacqueline Guastavino, que es pastora de la Iglesia Cristiana Evangélica Petra en Villa Alemana. A ambas les agradecemos su presencia y su participación el día de hoy. Y sin más, ya que hoy vamos a estar solo por 60 minutos en esta conversación, vamos a darle la palabra a la obispa Isani Brunsch para que aborde el tema desde la perspectiva y el enfoque que ella quiera darle. Obispa, muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Le voy a habilitar su micrófono para efecto de que usted inicie su presentación. Ahí se lo habilité, tendría usted que dármela. Ahí está. Bien, buenas tardes. Agradecer primeramente ser parte de ese espacio de reflexión en ese momento histórico que estamos atravesando como país, ¿no? A días de la segunda vuelta presidencial, donde tenemos dos opciones, dos proyectos. Bueno, la pregunta quizás plantear si es que nosotros los cristianos y cristianas tenemos dos opciones, ¿no? Es como para tener presente para el final. Creo que es muy importante que en ese momento, como cristianos y cristianas, podamos hacer ese trabajo de discernir, ¿no? Nuestra postura en ese tiempo tan crucial y un tiempo donde vemos que no solo está en riesgo la frágil democracia que tenemos, ¿no? Sino también estamos frente a un momento en que podamos retroceder mucho como país en materias de derechos, ¿no? Y hablo principalmente también como mujer, ¿no? Que podamos retroceder mucho en el tema de la justicia de género, en derechos sexuales y reproductivos. Bueno, hoy, al menos desde de mi visión, estoy muy contenta con la aprobación de matrimonio igualitario. Podemos no estar de acuerdo, ¿no? Sin embargo, nos parece que es importante que en un país haya leyes para todos y todas y no solo para cristianos o cristianas o para un grupo de cristianos y cristianas, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos tener ese espacio de reflexión, ¿no? Y creo que siempre cuando nos encontramos frente a un escenario como estamos ahora en el país, es importante nosotros preguntarnos sobre nuestra responsabilidad y quiero quizás hablar más de que cristianos y cristianas, hoy hablar de nuestra responsabilidad como seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret, ¿no? Para mí es importante señalar eso porque hay cristianismos y cristianismo, ¿no? Entonces creo que hoy es importante el discernimiento de ese momento, desde cuál será el proyecto que nosotros podamos apoyar, pero desde la perspectiva entonces de seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. ¿Qué responsabilidad
nos compete a nosotros, a nosotros, ¿no? ¿Qué esfuerzos colectivos podamos hacer hoy para realmente construir ese Chile que soñamos, ¿no? Ese Chile que hemos visto con la votación del 25 de octubre, ¿no? Donde el 80% dijo querer un Chile distinto, ¿no? Es decir, ¿qué Chile queremos, no? ¿Cómo dar continuidad a esos sueños? ¿Cómo seguir abriendo esos horizontes y no cerrando esos horizontes? Es muy difícil uno decir en qué candidato votar o no votar, ¿no? Nosotros hablamos como luteranos y luteranas que tenemos la libertad de conciencia y creo que eso debe prevalecer, ¿no? La libertad de conciencia de que cada persona pueda ir a ejercer su voto desde esa libertad de conciencia. Sin embargo, creo que el trabajo nuestro hoy, como cristianos, cristianas, seguidores, seguidoras de Jesús de Nazaret, es tener claro el ejercicio de nuestra ciudadanía cristiana, ¿no? Desde donde nosotros y nosotros ejercemos esa ciudadanía cristiana. Y ahí soy radical, ¿no? Para un seguidor, una seguidora de Jesús de Nazaret, el ejercicio de la ciudadanía cristiana debe ser siempre, ahí soy, como digo, radical, ¿no? Desde la perspectiva del reino de Dios y de su justicia, ¿no? No hay otro camino, ¿no? Entonces, creo que hoy la pregunta es decir, bueno, ¿qué proyecto o cuál de los proyectos, ¿no? Se acerca más al proyecto del reino de Dios que nos mostró Jesús de Nazaret, ¿no? Ese proyecto que Jesús de Nazaret nos va mostrando en su camino, ¿no? En su caminar desde Galilea a Jerusalén. Ese proyecto que nosotros los cristianos y cristianas seguidores de ese Jesús de Nazaret no debemos olvidar que lo llevó a la cruz, ¿no? Por ese proyecto él fue a la cruz, por el proyecto del reino de Dios y de su justicia, ¿no? Por el proyecto de incluir a los excluidos, a los pobres, a los que están al margen del camino, las mujeres, a los niños, a las personas enfermas. Entonces, para mí es fundamental que en ese tiempo nosotros nos podamos preguntar, ¿no? Y tener claro ese proyecto del reino que Jesús nos mostró, que es un proyecto siempre de vida, que es un proyecto de derechos, que es un proyecto de inclusión, que es un proyecto de apertura, ¿no? La semana pasada, el jueves, conversaba con un grupo de una comunidad católica de justicia y paz, y ahí reflexionábamos en el propio diálogo que Jesús tuvo con la mujer sirofenicia, ¿no? Esa mujer que reclama a Jesús que la gracia salvadora sea para ella también, ¿no? Y para su hija, ¿no? Y hablábamos que en esa mujer vemos que Jesús cambia de postura, ¿no? Que a partir de la interpelación que ella hace, Jesús se abre a la inclusión de todos y todas, ¿no? Ya no unos, ¿no? Sino que todos y todas. Ya no más ese mundo donde nos conformamos
que algunos siempre tienen que comer las migajas, ¿no? Y otros pueden comer siempre el pan fresco sobre la mesa. Yo creo que esa mujer hoy nos interpela, ¿no? ¿Qué proyecto queremos para nuestro país? ¿Queremos un proyecto que sigue discriminando? ¿O queremos un proyecto que busca, ¿no? Yo voy a usar la palabra busca, ¿no? Incluir a todos, porque siempre los proyectos humanos nuestros son proyectos también limitados, y eso también tenemos que tener en consideración, ¿no? Ningún proyecto va a responder a todo lo que necesitamos y va a poder dar respuesta a todo lo que necesitamos, pero sí qué proyecto busca o qué proyecto responde más a ese proyecto que nos mostró Jesús. Sin duda que vuelvo a resaltar que para mí siempre es entonces importante hoy discernir en esos proyectos que hemos escuchado, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que se acerca? ¿Fue favorable a los excluidos, a los marginados? Y con una clara opción preferencial por los pobres. Eso no lo podemos negar. Eso es así. Eso nos presenta el Evangelio. Por lo tanto, entonces, debemos tener eso bien considerado en nuestra decisión. La práctica de Jesús, su proyecto, fue de restaurar las vidas de las personas, fue de restaurar las dignidades dañadas, ¿no? No fue nunca una propuesta que pretende dividir, que pretende decir ustedes aquí no son bienvenidos, ¿no? Sí, creo que me asusta cuando se habla en nombre de Dios, ¿no? Y se hace propuestas discriminatorias, porque creo en un Dios que no discrimina, en un Dios que no hace acepción de personas. Es preocupante que uno de los candidatos ahora ha hecho corrección, ¿no? Sin embargo, planteaba, ¿no?, una discriminación en la vida de las mujeres, ¿no?, de dar beneficio a mujeres casadas y a mujeres madres solteras. No debíamos más ni siquiera usar esa expresión. Madre es madre, ¿no? Y entonces, cuando un candidato hace ese tipo de propuesta, desde nuestra mirada, es un candidato que no es capaz, ¿no?, de leer la propia realidad, de considerar la realidad de nuestro país, ¿no? Porque sabemos que en nuestro país justamente hay muchas mujeres, la mayoría de las poblaciones vemos cómo son las mujeres muchas veces solas que tienen que salir adelante con sus hijos, ¿no? Mujeres que no están casadas, ¿no?, por toda la situación que vive. Por lo tanto, pensamos que son justamente esas mujeres que el Estado debe, ¿no?, garantizar derechos y no negar derechos, ¿no? Entonces, es preocupante cuando de repente tendemos a entender un proyecto cristiano, ¿no?, para la sociedad como un proyecto que entiende la moral y entiende la moral desde la cintura para abajo, ¿no? Un proyecto que no entiende que la injusticia social, ¿no?, que los problemas sociales, que la falta de oportunidades son parte del Evangelio, ¿no? Y que es la propuesta que Jesús nos ha mostrado. Y siempre la propuesta de Jesús va a ser de liberación, ¿no? Siempre va a ser de llamado nuestro a apertura, de abrir los horizontes, de incluir a los que no están incluidos, ¿no? No de cerrar puertas, ¿no? Jamás me imagino a un Jesús validando la construcción, por ejemplo, de zanjas
para impedir que migrantes entren en nuestro país. Obviamente que tenemos que trabajar el tema de la migración. Obviamente que es un tema complejo, ¿no? Que tenemos que juntar esfuerzos. Sin embargo, nosotros los cristianos seguidores de Jesús, tenemos que ser puente, ¿no? Y no zanjas. Entonces, estos son algunos puntos que quisiera dejar, ¿no? Para la reflexión conjunta. Creo que hoy la pregunta, ¿no? ¿Cuál será nuestra opción? Creo que nuestra opción debe ser el proyecto que se acerca más, ¿no? No es el proyecto, ¿no? Sino que el proyecto que está más cerca de esa propuesta de Jesús, esa propuesta que vemos en los evangelios, más a ese proyecto de Jesús, ¿no? Y tener claro siempre que la práctica de Jesús, ¿no? Siempre fue una práctica que... Muchas gracias, obispa Isani. Ha sido extremadamente puntual, 15 minutos, exacto. Muchas gracias por su reflexión. Vamos a darle la palabra enseguida a la pastora Jacqueline Guastavino y luego vamos a hacer una ronda de comentarios o preguntas. Pastora, le estoy habilitando su micrófono para que usted dé la conformidad y pueda... Ahí está. Ahí tiene habilitado su micrófono y pastora Jacqueline Guastavino, muchas gracias nuevamente en nombre de Izquierda Cristiana por acompañarnos hoy y la escuchamos y 15 minutos para usted. Muchas gracias, querido amigo Fernando. Lo primero, darle gracias a Dios por esta oportunidad, también a usted y a todo su equipo, a todo el partido Izquierda Cristiana y a todos los que están en este momento conectados en este Zoom tan interesante, tan necesario y tan contingente. Bueno, yo quisiera partir diciendo que tenemos dos conceptos de los cuales podemos hablar en forma lo más rápida posible, pero clara, que es el concepto de fe y el concepto de política. Nosotros los que profesamos la fe cristiana y cualquier otro tipo de credo, de fe, de confesión, lo cierto, sabemos que es una virtud, según lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es una de las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y el amor. La fe también tiene su definición en la palabra, allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso y tenemos certeza de lo que nos ha prometido en su palabra, de que su palabra es verdad. Y esa fe cristiana que profesamos es la que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener una postura frente a diferentes temas contingentes que estamos viviendo a través de toda la historia y también a través de nuestra vida. También el concepto de política puede ser muy amplio, ¿no es cierto?, pero podríamos decir que la política es la resolución de problemas en paz, contra la violencia, contra la guerra, en forma democrática. Política y democracia van de la mano, porque también hay sistemas políticos, sistemas de gobierno que no son democráticos, que son las tiranías, las dictaduras, y nosotros optamos, ¿no es cierto?, como cristianos, por la vía siempre respetuosa, democrática, antiviolencia, en paz, con argumentos, con ideas, con convicciones muy profundas. El mensaje de Jesús a través de toda la historia de la humanidad ha sido muy claro. El mensaje de Jesús, por ejemplo, allí en Mateo 25, del 34 al 40, donde nos habla de la necesidad de que como cristianos
estemos atentos a las necesidades de los más vulnerables, de los más desposeídos, de los que más sufren, de aquellos que han sido postergados por años, por siglos. Él nos invita, ¿no es cierto?, a visitar al enfermo, a visitar al que está preso, nos invita a alimentar al hambriento, a dar a apagar la sed del sediento, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje, ¿no es cierto?, de Cristo a través de la historia. Y por supuesto, el mensaje que apunta al corazón y al espíritu del ser humano. Porque entendemos que el hombre es tripartito, el hombre y la mujer, el ser humano, somos tripartitos, alma, espíritu y cuerpo. Y yo diría, y lo digo con mucha responsabilidad, que hasta hace algunos años atrás los cristianos nos preocupamos mucho de atender el espíritu, de atender lo espiritual, pero nos habíamos un poquito olvidado de también, ¿no es cierto?, atender el cuerpo, atender el alma, donde se encuentra, ¿no es cierto?, la voluntad, el intelecto y, bueno, las emociones. Y el mensaje de Cristo es claro, es muy claro. Y en este tiempo crucial que estamos viviendo, la Iglesia del Señor, me refiero a la Iglesia Universal de Jesucristo, debemos vivir y practicar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús resuena por los siglos de los siglos, porque el Evangelio es integral. El Evangelio atiende al ser humano en su integridad. Y hoy en este país estamos pasando un momento histórico y la Iglesia del Señor no puede quedarse en silencio. La Iglesia del Señor tiene mucho que aportar, mucho que hacer, mucho que decir. Y no podemos esconder, ¿no es cierto?, la cabeza como el avestruz y no hacer lo que fuimos llamados a hacer. Quiero decir también que, como todos sabemos, hay dos posturas, hay dos programas, hay dos proyectos en este momento para la presidencia de esta nación que tanto amamos y que Dios tanto ama, y que es, ¿no es cierto?, el candidato Boric, Gabriel Boric, y el otro candidato. Cuando nosotros revisamos los programas, leemos el programa de cada uno, podemos darnos cuenta que el que más se acerca al mensaje cristiano, el mensaje cristiano que apunta, como bien decía, a la integridad del ser humano, sin duda alguna, nos parece, y lo digo con mucha convicción, que es el programa del candidato Boric. En la mañana tuve la bendición de estar en un desayuno con él, con muchos pastores, pastoras, líderes laicos, jóvenes, y tuvimos la oportunidad de escucharlo. Y sabe, me impresionó su honestidad, porque él podría quizás haber en ese momento transado sus convicciones y haberse acomodado para el público, ¿no es cierto?, que él tenía en ese momento. Sin embargo, él mantuvo su discurso y eso me pareció a mí de una persona honesta. Sin embargo, en el otro sector, ¿no es cierto?, aparece una persona de ultraderecha que, como decía la obispa, y todos sabemos, su programa ha tenido que mejorarlo, entre comillas, porque la verdad es que era un retroceso para nuestra nación. La discriminación tremenda que hemos sufrido, también nosotros como iglesias evangélicas, y hablo de iglesias evangélicas, porque nosotros no tenemos un gobierno jerarquizado, sino que tenemos corporaciones, denominaciones, y cada una tiene una cierta autonomía. Y la verdad es que tenemos, ¿no es cierto?, el deber y el privilegio y el derecho de poner atención y informarnos bien sobre qué vamos a poner el 19 de diciembre en ese voto al cual tenemos que concurrir. Yo me tomo este espacio también para hacer un paréntesis y hacer un llamado,
un llamado para la iglesia del Señor, un llamado para todos los que nos estén escuchando, un llamado que tiene que extenderse a todo nuestro entorno, a toda la gente que podemos alcanzar, de que vayan a votar, de que estén presentes, no se pierdan esta oportunidad, pero vote informado, que no lo engañen, porque sabemos, ¿no es cierto?, que hay algunos que se mimetizan en el tiempo de elecciones, pero después, ¿no es cierto?, olvidan al pueblo evangélico, aparte de él, solamente habiéndolos usado. Nos pasó, y quiero ser muy sincera, nos pasó con el actual presidente. Bueno, yo no voté por él, pero los hermanos, pastores, el sector que votó por él, después se sintió muy desilusionado. Creemos nosotros que debemos concurrir a votar y hacerlo por la mejor opción que tenemos. El pueblo evangélico ha sido discriminado siempre. Las mujeres hemos sido discriminadas siempre, incluso dentro de las mismas congregaciones. Hemos sido discriminadas, ¿no es cierto? Cuando se dice, por ejemplo, un detalle, cuando se dice, por ejemplo, damos gracias a Dios por los varones de Dios que están acá. Bueno, había un grupo de hermanas en la mañana que decían, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿No es cierto? Porque sabemos que al lado de cada varón hay una mujer idónea, ¿no es cierto?, que es su ayuda, y también al lado de cada mujer líder, pastora, también hay un marido, un hombre idóneo que le ayuda. Ninguno va por encima del otro, ninguno va delante del otro, sino que vamos juntos en este camino maravilloso que es el Evangelio. Quisiera también decir, para no pasarme, porque no tengo un reloj a mano ahora, pero quisiera también decir que el mensaje de Jesús... Le quedan 3 minutos, pastora. Le quedan 3 minutos. Muy bien, gracias. Que también el mensaje de Jesús está lleno de valores, y que cuando hablamos de lo valórico, no solo nos referimos a los temas que tienen que ver con la sexualidad, sino que tienen que ver también con el convivir diario. ¿Cómo no va a ser valórico, ¿no es cierto?, el tema de los pensionados en Chile? ¿Cómo no va a ser valórico el tema de la dignidad en el trato a los más humildes? ¿Cómo no va a ser valórico el trato a los migrantes, el trato a las minorías étnicas, sexuales, etcétera, etcétera? ¿Cómo eso no va a ser valórico? Si eso tiene que ver con el diario vivir, con la calidad del ser humano, con la dignidad con que fue creado por Dios. Todos somos iguales, ¿no es cierto?, en dignidad, y todos provenimos de nuestro Dios, porque somos creacionistas. Bueno, y quiero finalmente hacer una pequeña oración por esta nación. Nosotros estamos orando diariamente y estamos hablando e informando a las personas, a los vecinos, a los amigos, a los hermanos que tenemos a cargo. Pero quiero hacer una oración por esta nación, para que, como son tiempos tan difíciles, se vienen tiempos más difíciles después de la elección. Creemos y confiamos en Dios que el proyecto que más se acerca, el programa que más se acerca al mensaje integral de Jesús es el de nuestro candidato Gabriel Boric. Y quiero hacer una pequeña oración, si usted me lo permite, amigo, y saludar a todos los militantes de la izquierda cristiana en Chile. Muchas gracias. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir. Sí, voy a hacer una pequeña oración. Por favor, pastora, adelante. El tiempo es suyo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, Señor. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir unos con otros, para hablar también, Señor, de lo que a ti también te interesa. Tú amas esta nación, Señor. Tú tienes mucho pueblo en este país. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control de nuestra querida patria. Señor, toma el control de cada vida. Señor, no queremos más heridos, no queremos más jóvenes que queden sin sus ojos, no queremos más muchachas violadas
jóvenes muertos. Queremos, Señor, dignidad, respuesta. Queremos cambios sociales y queremos ser agentes de cambio en este tiempo que nos ha tocado vivir, para que nuestros hijos, nietos y bisnietos, si tú no vienes antes, hereden una nación más justa, más digna, con derechos sociales para todos igual. Señor, te amamos y te declaramos que tú eres nuestro Dios y que, Señor, vamos a hacer lo que tú nos indiques, siempre a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre Celestial. Todo lo pedimos. Bendice a todos los que están ahora en la sintonía de este programa, de este Zoom. Y todo te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, Jesús es el Señor. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias a usted, pastora. Y bueno, después de la intervención de la pastora Jacqueline Guastavino, vamos a abrir, como es nuestra costumbre, la palabra para efectos de que se pueda comentar, eventualmente preguntar, y para escuchar las reacciones tanto de la obispa Isani Brunch como de la pastora Jacqueline Guastavino a estas reflexiones, comentarios o eventualmente preguntas. Quisiera, padre Fernando, darle la palabra para que usted pudiera comentar o preguntar respecto al tema que nos convoca. Bueno, gracias por la invitación. A mí, cuando enfrento este tema, lo primero que me pregunto yo es ¿por qué la mitad de los que pueden votar no votan? Es una preocupación, yo creo que no hemos analizado suficientemente. ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos con una sociedad tan individualista y consumista, en que cada uno simplemente mata su toro y se preocupa de sí mismo y no le importa el conjunto, no le importa el bien común, cosas que son tan claras, por lo menos en la doctrina social de la Iglesia, en el Evangelio, que uno debiera tener una preocupación por el conjunto. Entonces yo creo que eso no sabemos ahora en las elecciones que vienen cuál va a ser la abstención, pero creo que es un tema que merita un estudio más profundo, ¿no? ¿Por qué la mitad de los que pueden votar no votan? Después, el segundo punto que a mí me importa mucho es que la gente de nuestras comunidades, como ya lo decían la pastora antes, vayan a votar. Es decir, si son cristianos, si son personas de fe y tienen conciencia de ser parte de un pueblo, tenemos todos la responsabilidad de pronunciarnos, de decir, esto es lo que yo quiero para mi país, esto es lo que yo quiero para Chile. Entonces ahí hay muchas motivaciones que uno puede dar desde el punto de vista moral, de la moral cristiana, para impulsar, para ayudar a que las personas tomen esta decisión tan importante de ir a votar. En tercer lugar, que esa decisión y esa votación sea informada. Es decir, que las personas no vayan a tontas y a locas, no vayan por razones superficiales o por lo que le dice la propaganda, sino que se den un tiempo para informarse bien, ¿no? ¿Qué representa cada candidato? Y eso uno lo logra con los programas y también con la historia de cada uno, ¿no? Porque cada persona tiene su historia, y la historia habla, ¿no?, por sí misma. Entonces es muy importante que el voto sea informado, que las personas lean los programas o al menos escuchen en los debates y miren la historia de cada persona, de cada candidato. Eso a mí me parece que ayuda mucho para tomar una decisión. Y finalmente, pedirle al Señor que me ilumine, que nos ilumine a cada uno
para poder hacer esa elección, esa votación, pensando sobre todo en el bien común y en el bien de los más pobres, ¿no? Yo vivo acá en La Pintana, soy párroco en La Pintana, y yo creo que para cualquiera que vive acá, es claro que nuestro país, todos los análisis lo han dicho, ¿no es cierto?, es un país tremendamente desigual, ¿no? A mí me impresiona mucho cuando visito la familia, ver que está el papá, la mamá, los hijos se casan, se van a vivir a la misma casa y no sé, unos hacinamientos terribles en 45 metros cuadrados. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, la realidad misma yo creo que también exige y muestra la necesidad de un cambio profundo. Y hasta ahí llego yo nomás porque creo que no puedo inducir a a la gente de mi parroquia en un lado o en otro, porque creo que no sería conveniente, no sería ético de mi parte. Sino que darle todas las herramientas para que en conciencia cada uno decida. Esa ha sido mi postura hasta ahora. Muchas gracias, Padre Fernando. Le vamos a dar ahora la palabra a la obispa Isani y luego a la pastora Jacqueline para que pueda comentar respecto de lo planteado por el Padre Fernando Tapia. Comparto las preocupaciones del Padre Fernando, ¿no? La pregunta, ¿qué pasa con la gente que no va a votar, ¿no? Es tan fuerte el individualismo, el consumismo, han logrado destruir tanto nuestros sueños colectivos que nos da lo mismo hoy, ¿no? Hemos fallado como sociedad en la educación cívica, es decepción. Creo que son muchas cosas para analizar y que yo no tengo respuesta, sin embargo, inquietudes frente a esa situación. Creo que ahí está también nuestro trabajo como personas que predicamos el Evangelio, ¿no? De ir siempre a reconstruir y ayudar para que el colectivo, lo comunitario, pueda ir tomando fuerza, ¿no? Ayudar a entender que somos parte del mundo, ¿no? Y que cuando Jesús ora diciendo, ¿no? Por nosotros, dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? El Evangelio de Juan siempre se refiere mucho a lo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? El mundo, lo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que daña el proyecto de Dios, lo que daña esa dignidad, esa igual dignidad para todos, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que quizás también nosotros como iglesia hemos dejado de hacer. Lamentablemente, tristemente, hemos visto que la iglesia es voz, es incidencia pública cuando le toca hablar de la sexualidad, ¿no? Sin embargo, hoy vemos que estamos fallando en la incidencia pública, en el tema social, la incidencia pública como esa lucha, ese trabajo para que el espacio público sea un espacio de justicia, un espacio justo para todos y todas, ¿no? Que justamente busque integrar a los que no han sido integrados históricamente. Entonces, creo que ahí hemos fallado, ¿no? En la conversación con nuestras comunidades, en nuestra participación, ¿no? Hablamos que no debemos meternos en política. La vida es política, ¿no? Todo lo que hacemos es política. Entonces creo que nos falta ahí también como iglesia tener una voz más fuerte y educar nuestras comunidades, leer, ¿no? Leer el texto bíblico inserto en la realidad de nuestras poblaciones.
Me quedaría, yo creo que también, como dice el padre Fernando, yo no puedo decir por quién tienen que votar. Sería antiético de mi parte, ¿no? Yo tengo claro en quién yo voy a votar. Y creo que mi membresía, por lo que me conoce, por lo que me escucha predicar, también saben quién va a votar su pastora, ¿no? Sin embargo, no les puedo decir en quién va a votar. Eso es algo que ellos deben decidir. No puedo decir, no, en libertad de conciencia. Sí, lo que yo señalo como pastora es deber de ustedes como cristianos y cristianas, como seguidores de Jesús, ser parte de ese proceso, ¿no? Ir a votar, ¿no? Eso sí. Gracias, Isani. Jacqueline, le damos la palabra para que usted pueda comentar al respecto de... estamos escuchándola. Gracias, Fernando. Bueno, cuando yo hago, no es que me sienta aludida, ¿no? Cuando yo llamo a votar, no estoy llamando a votar estoy llamando que vayan a votar, informados, ¿no es cierto? Y con respecto a la pregunta o a la reflexión que hace el padre, hay varios factores que influyen para que haya un buen porcentaje de chilenos y chilenas, incluyendo, ¿no es cierto?, pueblo cristiano, que nos va a votar por diferentes motivos. Yo creo que uno de los motivos es justamente la falta de información. Yo creo que nosotros como líderes, como pastores, pastoras, podemos informar y mostrar todos los lados, informar, para que la persona, ¿no es cierto?, pueda decidir, pero informado. En segundo lugar, yo creo que hay una desilusión y una decepción tremenda en Chile con los partidos políticos, con la clase política y con todo lo que tiene que ver con elecciones para elegir gobernadores, políticos, ¿no es cierto?, el Congreso, en fin. La gente está muy decepcionada, justamente por los abusos, justamente por la corrupción que ha permeado instituciones que antes eran intocables, ahora han sido permeadas por la corrupción, y eso a la gente común y corriente, a la gente de a pie, lo veo en mi barrio, lo veo con las personas que nos relacionamos junto a mi esposo, el pastor David. La gente nos dice, ¿cómo creer en alguien que gana millones y que hace mal uso del dinero, y siendo que la mayoría de las personas trabajan por un sueldo miserable y viven en una forma tremendamente austera, mientras otros tienen tanto? Tiene que ver también con la desigualdad. Hay una tremenda desigualdad en nuestro país. Y yo creo que todo eso afecta, ¿no es cierto?, y desmotiva a las personas para ir a ejercer su derecho y su deber cívico como ciudadanos de esta nación. También tiene que ver un poco con la manipulación, creo yo que es otro factor, la manipulación de algunos líderes, ¿no es cierto?, que manipulan a su grey, diciéndoles, ¿no es cierto?, justamente lo que estábamos hablando, de que tienen que votar por esta persona, porque esta persona es la que viene de parte de Dios, y la persona que es distinta a esa persona viene de parte del enemigo. Lo digo porque lo he escuchado yo presente, no solo una vez, sino varias veces. Entonces, los hermanos en general tienden mucho a someterse a lo que dice el pastor o la pastora. Por eso es tan delicado manipular a los hermanos, es tan delicado manipular las congregaciones. Hay que informarles y hay que decirles, mira, está esto, esto y esto, y tú puedes escoger lo que tú pienses según las convicciones que tú tienes, según tu conciencia, ¿no es cierto?, tu pensamiento, cuál es el que se asemeja más a lo que nosotros creemos y que ha transformado nuestra vida, que es el mensaje de Jesús y que es Jesús mismo. Entonces, creo que esto se debe a
a multifactores. También la gente está dolida, la gente está decepcionada y desilusionada, que no son la misma cosa. La gente tenía esperanza en algunas instituciones y ha visto que en el Congreso, ha visto que en Carabineros de Chile, ha visto que en las Fuerzas Armadas se ha permeado esa. Yo recuerdo que antiguamente habían instituciones muy respetadas por las personas, que hoy no son respetadas. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, para que no se malinterprete, que estoy de acuerdo con que no las respeten. Estoy diciendo que hay factores que llevan a las personas a esto. Y nosotros con mi esposo visitamos mucho. Hemos recorrido con mi hijo, que fue, ¿no es cierto?, candidato a un tiempo atrás, conocimos las ollas comunes, los campamentos más grandes que hay en Viña, conocimos a la gente, y la gente quiere soluciones, y no se les están dando. Por lo tanto, ¿cuál es el argumento y la respuesta de ellos? No voy a ir a votar porque yo mañana tengo que seguir trabajando y nada se soluciona, sino que salen los mismos, o los que vienen se van a corromper igual que los que salen. Esa es generalmente la respuesta y el argumento que nos dan. Y yo creo que como Iglesia del Señor hemos cometido errores. Hemos estado callados por mucho tiempo y no hemos levantado la voz como cuerpo de Cristo, como sal de la tierra y como luz del mundo, que nos llamó el Señor a decir algo frente a la injusticia, frente a la desigualdad, frente a la corrupción. Hemos estado muchas veces, y nos incluimos todos, quizás unos más, otros menos, hemos estado un poco ausentes. Y por eso es tiempo hoy de que seamos agentes de cambio, ahora, hoy, en este país. Gracias. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestro compañero Héctor Soto Bustos, desde la aldea, para que él pregunte o comente. Héctor, activé el micrófono. Ahí estamos escuchándote ya. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Un saludo especial a Obispa Isani Bruch y también a la pastora Equilín Guastavinos y a los que nos acompañan acá. Sí, me trae, escuchándolas, me trae varias reflexiones. Una de ellas me llamó mucho la atención en el caso de la fe política, de la libertad de conciencia, que hablaba la Obispa Isani Bruch. Y allí hablaba del ejercicio de nuestra ciudadanía cristiana. Me llamó mucho la atención eso. Y del proyecto del reino de Dios y de su justicia. Y me llevó, ¿cierto?, a lo que es el sermón de la montaña. De inmediato allí me llevó a esa reflexión, a ese mensaje, ¿cierto?, de Jesús, del Yeshua ben Yosef. Y allí justamente uno viene, ¿cierto?, a ver lo del ver, juzgar y actuar, la teología de la liberación. Y en este tiempo, justamente escuchándolas a ustedes, escuchando también al padre Fernando, yo creo que nosotros hemos perdido esa dimensión del ver, juzgar y actuar, ¿ya? Que es bien importante, porque en definitiva es una metodología. Y desde ese punto de vista, yo creo que esto nos permitiría fijar nuestra posición política en ese ver, actuar, ver, juzgar y actuar. Y en el sentido de que todo el proceso de liberación hoy día lo podemos reflejar en que antiguamente, ¿cierto?, fuimos, en el pueblo hebreo, fuimos esclavos del faraón, pero hoy día somos esclavos modernos, del consumismo, del egoísmo, del individualismo, que nos esclaviza justamente y nos hace que no participemos en política, no participemos en la comunidad, en nuestras organizaciones, en nuestra iglesia, y nos aislemos. Entonces, mi pregunta en el sentido es, ¿tendremos que volver a poner en práctica estos verbos del ver, ¿cierto?, juzgar y actuar para poder ser victoriosos, ¿cierto?, y traer este reino acá a nuestras comunidades, a nuestros Chile, a nuestra sociedad? Gracias, Héctor.
Vamos ahora vamos a invertir el orden, le vamos a dar la palabra a la pastora Jacqueline Guastavino y luego a la obispa Isani, y ahí estaríamos, yo creo que cumpliendo el compromiso que tenemos con ustedes de terminar a las 8. Así que, pastora Jacqueline, le tiene la palabra. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quizás un poquito resumir lo que hemos estado hablando. Claro, la libertad de conciencia de la cual podemos hacer uso, la libertad de pensamiento, ¿no es cierto? Es tan importante. Son batallas que el Señor nos ha llevado a ganar, y pucha que le ha costado al pueblo cristiano evangélico en Chile ganarlas. Han habido siervos y siervas de Dios que han entregado su vida luchando por poder lograr estas victorias sociales que tienen mucho que ver con el mensaje del monte, ¿no? De Jesús. Cuando él habla, ¿no es cierto?, se refiere a valores morales, a valores éticos y por sobre todo a valores espirituales. Él nos enseña allí en la montaña y podemos todos los días subir a la montaña con Jesús y poder entender cada día más que su mensaje tiene mucho que ver con lo que estamos hoy. Estamos viviendo tiempos postreros, tiempos finales. La venida del Señor se acerca y nosotros tenemos que cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. Y hoy es el tiempo de hacerlo, cada uno desde su lugar. Tan importante es hacerlo. Tenemos que estar muy dispuestos para lo que Dios tiene para nosotros y para lo que viene, para lo que se avecina. Esperamos que el día después de las elecciones podamos ver un poco de control de todos los sectores y podamos ver un poco de paz y que seamos nosotros quienes pongamos paz, ¿no es cierto?, esa paz que Dios da, que Cristo da, y podamos ayudar para que no haya tanta polarización. El país está muy polarizado y nosotros como siervos, hijos del Dios vivo, del Altísimo, del Eterno, tenemos que llevar este mensaje también de paz, de amor, y sin claudicar con nuestras convicciones, sin acomodarnos como mucha gente se acomoda, ¿no? Y pensar en el bien que le espera a nuestra nación. Bueno, para mí ha sido muy importante estar con ustedes ahora y, bueno, desear para Chile lo mejor. Estamos en eso, trabajando para que la gente, las personas más sufridas, sin dejar de lado los que tienen un mejor pasar, en forma honesta lo han conseguido. Estamos trabajando para que esas personas tengan mejores oportunidades, para que este país pueda tener un Estado sólido, un Estado solidario y no solo subsidiario. Estamos trabajando para que el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, en lo político y capitalista en lo económico, pueda cambiar en este país por el bien de las mayorías, por el bien de los que sufren, por el bien de los que nos llamó el Señor a pastorear en todas las áreas, no solo espiritualmente, sino también estando con ellos y ayudándoles en sus necesidades básicas cada día. Creo que eso es lo que yo podría reflexionar al final y, bueno, una vez más agradecer esta oportunidad, desearles a todos también una muy hermosa Navidad,
una Navidad en familia, con armonía, con paz, con amor, y que este país salga adelante, porque si a este país le va bien, entonces a todos nos va a ir mejor. Que Dios les bendiga a todos y a todas, y muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Obispa Izani, su último comentario. Sí, Héctor, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La metodología ver, juzgar y actuar nos ha ayudado mucho en otros momentos de nuestra historia, en nuestras comunidades de base, y sobre todo en América Latina, y sin duda hoy sería un gran aporte. Creo que ver la realidad, mirar la realidad, ¿no? Abrirnos los ojos a esa realidad, dejar de ser una iglesia en las cuatro paredes, ¿no? Sino que una iglesia que mira, ¿no? Una iglesia que sepa discernir. Luego, ¿no? Como seguidores de Jesús, juzgar esa realidad, ¿no? Desde la palabra, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la realidad que nos invita Dios a construir, ¿no? ¿Qué país, ¿no? ¿Qué vida nos invita a Dios? Y luego también preguntarnos, decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como seguidores de Jesús, ¿no? No es solo hablar, no es solo, ¿no? Pero ¿qué cosas concretas podemos hacer en nuestros territorios, en nuestras comunidades, para cambiar esa dura realidad que vemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para terminar con la violencia contra las mujeres? ¿Qué podemos hacer para que los migrantes sean acogidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que los niños y las niñas no sigan siendo maltratados, ¿no? Entonces, creo que la metodología, ¿no? Que nos trae las comunidades de base en tiempos de que nuestros países estaban pasando por la dictadura militar, nos ayuda mucho para nuestros contextos de hoy, ¿no? Y nos va a ayudar siempre, ¿no? El propio apóstol Pablo nos invita, ¿no? Siempre a discernir, ¿no? A no nos conformar a ese tiempo, ¿no? Y a transformar, ¿no? ¿No? Justamente por la voluntad de Dios, Él nos llama a transformar, ¿no? Para que realmente podamos ser agentes donde podemos mostrar esa voluntad de Dios, dar a conocer esa voluntad de Dios. Entonces yo siento que nosotros nos hemos acomodado mucho también como iglesias, ¿no? Y vuelvo a señalar lo triste de repente sentir que cuando entramos en el espacio público es para pedir lo nuestro, ¿no? Es para pedir nuestros derechos, ¿no? Libertad de culto, ¿no? Que no sea aprobado el matrimonio igualitario, que no pase la ley de despenalización del aborto, ¿no? Es decir, creo que ahí hay una gran crítica a nosotros, ¿no? Y hay algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Construir comunidades, yo decía otro día a comunidades de Osorno, ser comunidades proféticas, ¿no? Comunidades que tengan el coraje de denunciar hoy lo que atenta al proyecto de Dios, lo que esos proyectos de muerte que tenemos en nuestra sociedad hoy, ¿no? Esa economía de muerte, tener el coraje para denunciar eso, pero también para anunciar esperanza. Creo que también ese es nuestro rol, ¿no? De decir a nuestras comunidades, nuestros territorios, nuestras juntas de vecinos, ¿no? Trabajar con otros y otras y decir, es posible, ¿no? Es posible, porque hoy quizás mucho hemos agachado la cabeza y decir, yo estoy 30 años luchando por el tema de justicia de género, ¿no? Y uno se cansa, ¿no? Sin embargo, creo que lo específico de la fe cristiana es la esperanza, ¿no? Es siempre decir que es posible un nuevo cielo, una nueva tierra donde habita la justicia y la paz. Creo que eso es, ¿no? Ser comunidades proféticas, ¿no? De denuncia y anuncio. Y sin duda, creo que debemos entre todos recuperar el método de lectura bíblica, ¿no? Ver, juzgar y actuar. Sería educación ciudadana, ¿no?
para nuestras comunidades, educación ciudadana cristiana, ¿no? Desde la perspectiva del reino de Dios, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Obispa Izani, muchas gracias, Pastora Jacqueline. Lamentablemente hoy día teníamos un encuentro un poquito acotado por los compromisos tanto de la Obispa Izani como de la Pastora Jacqueline Guastavino, así que tenemos que poner término al encuentro el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Agradecemos también la presencia de el gran constituyente don Roberto Celedón Fernández, que nos ha estado acompañando en este encuentro. Sin duda nos llena de orgullo y de alegría su presencia en la Convención Constituyente. Ha hecho un enorme aporte, hemos podido escucharlo en forma sistemática en sus distintas intervenciones que justamente ponen estos temas de los derechos humanos como una centralidad en la búsqueda de la construcción de una constitución que en definitiva nos dé dignidad a todos y a todas. Roberto, no sé si quieres decir algunas palabras al final. Tanto la obispa como Jacqueline, la obispa Izani como Jacqueline lamentablemente tenían compromiso después de las 8, así que, pero podrías tú cerrar nuestro encuentro con algunas palabras. Muchísimas gracias, encantado de saludarla. Bueno, yo no tengo la carga de ser pastor ni sacerdote, y por lo tanto voy a razonar desde otro lugar, digamos, pero del mismo de la fe. Para mí, en este caso, en este preciso caso, hay una alternativa que me resulta excluida por principio, que no puedo considerar bajo ningún concepto. Si fuese cualquiera de los otros 5, no podría decir lo que estoy diciendo. Pero para mí el señor Kast es una alternativa excluida por principio, porque él no es que represente, invoca permanentemente a aquellos que violaron profundamente los derechos humanos en Chile. Tiene como referente, les promete además indulto, y trabajan con la mentira de manera sistemática. El miedo, que es de procedencia nazi, ahí circula en la cosa de la izquierda cristiana una referencia a Göring muy interesante. Entonces, para mí, el señor José Antonio Kast es una alternativa excluida. Yo entiendo que hay que respetar la libertad de conciencia, lo puedo entender todo eso, pero en este caso, sinceramente, me siento eximido de ese tema. No es una alternativa posible para un cristiano el votar por alguien que invoca la dictadura, que utiliza el miedo y la mentira de manera sistemática, él o sus seguidores o su base de apoyo, digamos. En realidad que también me toca conocer que de un pequeño grupo extremo que existe al interior de la convención, pero que llenan de mentira. Entonces hay una distorsión a lo que es la recta conciencia, por la cual uno debe hacer discernimiento y elegir
para tomar decisiones, digamos, que a mí no me parece posible de callar. No me es posible callar cuando se está manipulando, alterando, distorsionando la verdad y la realidad. Eso no es posible. El mal y el bien no son lo mismo. No son lo mismo. Y cuando se utilizan herramientas como el miedo sistemático, la distorsión sistemática, yo debo advertirlo. No puedo callar. Yo, como ciudadano, no puedo callar. No puedo callar. Comparto la opinión de que uno que si está en una posición de referente religioso o espiritual, uno debe ser muy respetuoso y ayudar a discernir. Aunque no me crean, nunca he sido partidario de la iglesia militante, desde un punto de vista político, contingente. Y una vez escuché, estando preso, al cardenal Silva Enrique, que les decía a todos los presos, ¿no? al grupo que se dirigía: la iglesia, decía, tiene alma de madre y debe dirigirse a todos, sin exclusiones. Me parece bien, pero a veces no se puede callar, digamos. A mí me impresiona mucho la persona de Cristo. La persona de Cristo a los hipócritas los trata de hipócritas. No pasa por cosa oblicua, digamos. El aparente lenguaje amoroso que no daña a nadie, eso no tiene que ver con la realidad. Exactamente, lo amoroso es decir siempre la verdad. Decir siempre la verdad. No es que uno se crea depositario de la verdad, pero uno no puede dejar de representar los peligros que acecha a nuestro pueblo. Perdón que se los diga, pero lamentablemente, si hubiese sido el señor Sichel que me carga, no tengo ningún problema si hubiese sido el señor no sé cuánto, o Parisi, que también tengo cierta distancia, no ideológica, porque no tengo idea qué es lo que piensa y qué es lo que siente, pero tengo cierta distancia, no me produce confianza. No podría decir que hay una alternativa. Es muy radical lo que estoy diciendo, pero es lo que siento, es lo que pienso y lo que siento. Hay un enorme riesgo para nuestro pueblo, que yo creo que vamos a superarlo, digamos. Tengo mucho optimismo, pero no. Hay un hecho que es muy importante que se ha producido, muy, pero muy, pero muy importante. A partir del día de la votación, el 19 de noviembre, uno a uno se fueron pronunciando partidos políticos que, independientemente de cualquier crítica que uno le pueda hacer desde un punto de vista democrático o de principios, qué sé yo,
pertenecen a nuestra historia, son actores de nuestro país, digamos. El Partido Socialista primero dijo voto incondicionalmente por la opción de Gabriel Boric. Lo siguió el Partido por la Democracia, lo siguió el Partido Liberal, lo siguió el Partido Radical y por último la Democracia Cristiana. Es un hecho histórico, es lo más importante que se ha producido desde el tiempo del inicio de la transición. Entonces, tenemos por primera vez la posibilidad de generar una nueva constitución y por primera vez tenemos la posibilidad que todas las fuerzas que lucharon por la democracia y por los derechos humanos participen en la transformación pacífica, pero de fondo de nuestra sociedad. Yo creo que es una tremenda buena noticia para nuestro pueblo. Eso, perdón pero yo no pedí la palabra. Sí. No, Roberto, es que estás acompañando, no podíamos dejar de escucharte y tú ya entraste, no por la edad, sino que por lo que has vivido, por lo que dices, por lo que haces en el ámbito de la sabiduría. Por tanto, queríamos oírte. Muchas gracias a todos. Obispo está pidiendo la palabra usted, ¿sí? Ya, vamos a dársela, no hay problema. Sí, acuérdese que yo estaba preocupado de cumplir con el compromiso de ustedes a las 8. Sí, creo que tengo un minuto. No, quería decir a Roberto que me parece, estamos de acuerdo, ¿no, Roberto? Yo inicié el conversatorio diciendo que dejaba una pregunta. Si es que para nosotros los cristianos y cristianos seguidores de Jesús de Nazaret había dos opciones, o si es una nomás, ¿no? Estoy de acuerdo con su reflexión, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, no soy el Partido Comunista, no soy Partido Socialista, ¿no? Entonces yo como obispo de una iglesia, yo puedo decir, sí, yo voy a votar por ese candidato, ¿no? Y puedo decir, eso es, pero no puedo decir, tú tienes que votar también, ¿no? Esa quizás era la gran diferencia, ¿no? Pero yo había planteado la pregunta inicial, ¿no? Empecé el conversatorio diciendo, ¿no? Si es que había dos opciones, ¿no? Y me parece que cuando habla de Roberto, claro, nos puede quedar claro que para los cristianos seguidores de Jesús no existe dos opciones, existe una opción. Eso, gracias. Gracias a usted. No te escuché al principio, no te escuché al principio porque habría adherido inmediatamente sí. a esa posición. Perfecto. Y yo me parece muy bien nunca usarle iglesia para fines políticos contingentes. Sí, la fe para el compromiso de fondo, en lo que decía Héctor, y en lo que dice Jesús al final, a propósito de lo que decía Jacqueline, digamos que estamos en la postrimería, con mayor razón tenemos que acercarnos al tema de la reflexión final. ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Sobre qué vamos a ser juzgados? Y ese es el punto. La gente se olvida. No porque fuiste a misa no sé cuántas veces, porque rezaste, porque ninguna de esas cosas nos los dice el Evangelio. Y lo más misterioso es que justo e injusto les pregunta, ¿y cuándo te vi? ¿Y cuándo? Pero la respuesta al final siempre hay que ser el bien. Siempre hay que hacer el bien. Perdón. Sí, no te preocupes, Roberto. Muchas gracias por tu participación. Gracias nuevamente, Obispa Isani, Pastora Jacqueline, por su participación, por sus reflexiones. Y voy a abrir los micrófonos ahora. Ya se terminó la seguridad para que les demos un gran aplauso a ella y de esta manera
En nombre de la Izquierda Cristiana le agradecemos su presencia, sus Gracias. reflexiones, y Muchas gracias. estaremos encontrándonos en cualquier momento nuevamente. Desde ya los invito para el próximo martes a las 19 horas, donde vamos a concluir este ciclo de reflexiones sobre fe política, las opciones de los cristianos frente a las presidenciales, y tendremos un panel de pastores, curas, monjas, pastoras, reflexionando sobre este tema el próximo martes a las 19 horas. Así que hasta pronto, un gran abrazo a todos y a todas. Chao. Gracias por participar. Chao, chao. Adiós, chao. Chao.